Bueno, estos últimos dos constructivismos que abordamos, que fueron el constructivismo radical y el constructivismo social, plantean cuestiones interesantes. De hecho, por ejemplo, estoy revisando, estos videos están haciendo con base en el trabajo de Gerardo Hernández Rojas. Es un importante investigador sobre psicología educativa. Actualmente da clases en la Facultad de Psicología de la UNAM. Eh, este investigador Rojas, Hernández Rojas, plantea precisamente una interesante reflexión sobre cómo el constructivismo radical y el constructivismo social reflejan algo que se tiende a hacer mucho en las prácticas educativas y que le resta mérito al constructivismo en general, que es la vulgarización de lo que dice, de los contenidos que plantea el constructivismo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el alumno sea aprendiz activo, que genere sus propios conocimientos, no implica que podamos dejar solos a los estudiantes que generen lo que quieran o lo que puedan, ¿no? Eso es algo muy importante y que muchas veces se tiende a confundir el constructivismo cuando se le critica. Es que el estudiante por sí solo no puede generar conocimientos, es como dejarlos libres y que den rienda suelta a su imaginación desbocada o cuestiones así. El constructivismo no dice eso. El constructivismo, de hecho, plantea la importancia del docente como guía que le oriente al aprendiz sobre los conocimientos que necesitará en su vida. Es cierto que el docente no puede determinar que el aprendiz aprenda, pero lo guía, lo orienta. Eso es el fundamento de la actividad docente hoy en día. El docente, al fin y al cabo, tiene un caudal de conocimientos que requiere el aprendiz, solo que la manera en cómo el docente se los va a dar, se los va a ofrecer, se los va a mediar, no va a ser la misma como plantea el conductismo, ¿no? El docente sabe, pero ahora se lo va a mostrar de una manera distinta al estudiante, lo va a orientar precisamente en la generación de sus nuevos conocimientos. El papel del docente es precisamente orientar al aprendiz en cuanto a esos conocimientos que son socialmente más valorados, ¿no? También uno puede caer aquí en la cuestión de que planteaba Bourdieu o Michel Foucault, ¿no? De que la escuela es un reproductor de estructuras sociales, que reproduce solamente los contenidos que los grupos de poder quieren que las clases oprimidas aprendan para poder seguirlo sometiendo, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que hay prácticas culturales socialmente valoradas que, se, que son necesarias aprender, ¿no? Que son necesarias aprender para ser funcional en una sociedad y que implican que el docente sea activo, ¿no? En cuanto a su manera de orientar a sus alumnos, ¿no? Bueno, esto es ya para terminar. Nada, vamos a hacer unas cuantas consideraciones finales sobre lo que es el constructivismo. Sí, bueno, más bien sobre los logros del constructivismo. Podemos decir como primer logro que ha tenido el constructivismo es que ha enriquecido el discurso teórico práctico de las prácticas educativas en México, por lo menos, ¿no? Obviamente en muchas regiones del mundo, pero estoy hablando específicamente de México. Eh, el planteamiento del construccionismo, del constructivismo, ha detonado una serie de discusiones, de experimentación, de nuevas alternativas estratégicas, muchas cosas hecho el constructivismo, digámoslo así, ha puesto en movimiento todo el discurso educativo, ¿no? En México, ¿no? A veces no se ha logrado, a veces los intentos no van más allá, pero aún así ahí está la teoría y vale la pena siempre tenerse en cuenta, ¿no? Porque es importante y es válido lo que está planteando el constructivismo, tan válido como lo que ha planteado el conductismo. Yo jamás no suelo descartar teorías de cualquier tipo, ¿no? Entonces, otra de las grandes aportaciones del constructivismo en general es precisamente el reconocimiento del aprendiz como sujeto activo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El estudiante tiene su papel fundamental y activo en la generación de sus conocimientos, ¿no?
Ya lo he abordado bastante, entonces ya no tocaré demasiado este punto, pero es claro, ¿no? También del estudiante depende de sus condiciones afectivas, psicológicas, sus estrategias de aprendizaje, su contexto sociocultural, su motivación, todo eso influye en la manera como aprende. No solo influye la calidad de conocimientos que tenga el maestro o la cantidad de conocimientos que tenga el maestro, ¿no? Eh, Plantea también esta estrecha relación entre aprendizaje y motivación. Si un estudiante no está motivado, pues difícilmente o se le va a dificultar el aprendizaje. Cuando el conductismo plantea precisamente que hay conocimientos que aunque no se quiera se tienen que aprender y se van a aprender, el constructivismo afirma que la motivación es un factor importante, ¿no?, para el conocimiento. Gracias al constructivismo también se ha puesto en crítica, en tela de juicio, las viejas teorías tradicionales, las prácticas conductistas, las cuales no se han desterrado del todo el ámbito escolar, y en ciertas ocasiones el conductismo también tengo que reconocer que es útil, ¿no? Genera estímulos específicos, pero eso será en otra ocasión. Eh, el caso es que ya parece superado ese modelo de que el maestro es transmisor omnisapiente del conocimiento que reciben los estudiantes, ¿no? Y que los estudiantes solo tienen que recibir pasivamente lo que sabe el maestro. Eso ya se superó, al menos teóricamente. En la práctica todavía se ve de vez en cuando o muy seguido, pero al menos se sabe que el estudiante ya no puede ser pasivo y el maestro no es tanto ese transmisor de conocimientos, o al menos no de ese modo de simplemente hablar y hablar y presentar sus contenidos y demás, sino que tiene que presentarlos de otra manera, tiene que generar experiencias educativas nuevas en el estudiante, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que el constructivismo tampoco es una receta y no es una solución mágica para los problemas de la educación. La realidad educativa es muy compleja e implica factores políticos, sociales, económicos que al menos en México limitan seriamente el sistema educativo. Por ejemplo, nuestra situación de economía llamada emergente, por no decir tercer mundo, ¿no? Sojuzgada, económicamente condenada precisamente a proveer solo de recursos naturales y nunca de tecnologizarse o de industrializarse al grado de una potencia de primer mundo, por ejemplo. Ese tipo de factores también influyen en el sistema educativo y pueden limitar seriamente la implementación de posturas visionarias, vanguardistas en educación, ¿no? En el sistema educativo mexicano al menos, ¿no? Eh, el constructivismo es valioso porque ofrece interpretaciones diferentes sobre cómo ocurre el aprendizaje. Eso es algo muy importante, ofrece alternativas para explicar los mecanismos de aprendizaje en la psique del aprendiz. Y fuera de eso, para evitar malinterpretaciones, para evitar que se crea el constructivismo como una receta o como una solución mágica, pues hay que reflexionar constantemente sobre el constructivismo, ¿no? O a partir de premisas constructivistas, hay que reflexionar constantemente sobre las prácticas educativas que sean en la escuela. Yo como docente, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me salió mal? ¿Qué puedo hacer para solucionar el problema? Constantemente precisamente es un constante proceso de mejora, ¿no? El maestro siempre puede mejorar, así como estos videos pueden mejorar con el tiempo. El caso es que es eso, ¿no? El constructivismo abre la discusión y está sujeta a mejoras, a propuestas. Precisamente el constructivismo ha detonado o ha propiciado nuevas propuestas teóricas, prácticas de intervención educativa. En muchas cuestiones el constructivismo ha estado presente, ha puesto en movimiento todo el sistema educativo en muchos países, incluido el sistema educativo mexicano. Y también es bueno ver que hay propuestas integracionistas, ¿no? Es decir, hay propuestas que ya no se declaran abiertamente, pues soy esto, soy aquello, sino que integran los mejores elementos de cada propuesta, ¿no? Eso es bueno de ver también porque quizás una propuesta híbrida, una propuesta eh, no ecléctica, híbrida, donde los factores o los elementos de cada teoría se hagan encajar de una manera armoniosa, no contradictoria,
eso puede ayudar a la creación de una teoría o una propuesta adecuada para las necesidades que tiene en específico el sistema educativo mexicano, por ejemplo. Entonces, unas teorías, por ejemplo, y con esto cerramos, unas teorías explican los mecanismos internos de aprendizaje, las teorías, por ejemplo, del constructivismo cognitivo, y otras estudian la dimensión sociocultural, ¿no? Como el constructivismo sociocultural de Vygotsky. Si se integran en una propuesta precisamente híbrida, pues buenas cosas pueden resultar de esa propuesta en particular, ¿no? Entonces, y siempre este tipo de propuestas teóricas se deben analizar teniendo en cuenta las prácticas educativas reales, ¿no? Es decir, vamos a aplicarla en la escuela, ¿funciona? Muy bien, no funciona, pues hay que estar constantemente pensando en nuestra realidad educativa como maestros y como aprendices, siempre tener en cuenta la realidad educativa, por ejemplo, de México, de Latinoamérica, del sistema económico que estamos viviendo, ¿no? De nuestra escuela en particular, ¿no? ¿Qué es válido, qué no es válido? Siempre tenemos que tener en cuenta que las teorías son hechas para aplicarse. Al menos las teorías en psicoeducativas son hechas para aplicarse en la realidad escolar. Lo fundamental es mejorar nuestras prácticas escolares, ¿no? Nuestras prácticas educativas, ya sea como enseñante o como aprendiz. Es importante siempre estar en un proceso de constante mejora, mejorar como estudiantes y mejorar como maestros. Eso sería todo con respecto al cognitivismo. Espero que hayan aprendido algo o disfrutado cuando menos de estos videos y nos vemos en alguna otra ocasión.